Como todo niño amante del deporte, su sueño era ser jugador profesional de fútbol, pero en sus venas corre la sangre del arbitraje. A sus 27 años, Rodrigo René Sansores Díaz es una de las promesas yucatecas que desde los 13 años construye su camino en la historia del balompié mexicano. Empiezas desde una categoría muy baja que es tercera división. La verdad es que sacrificas mucho tiempo, mucho esfuerzo, sacrificas el no ver a la familia el fin de semana porque te toca viajar, sacrificas mucho tiempo de entrenamientos, te entrenan bajo lluvia, hay frío, hay calor. Entre sus más grandes satisfacciones está la de ser convocado en 2018 para la Liga MX Sub-13 y el Torneo Internacional Sub-15. En mayo pasado fue designado para pitar la final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX Sub-20. Fue un campo de primera división como es el estadio BBVA de Monterrey, donde juegan los Rayados de Monterrey, pero la afición entró, hubo 10,000 personas, todos obviamente con su sana distancia, pero aún así ver el estadio con 10,000 personas sí impacta. El apoyo de su familia ha sido primordial para mantenerse en esta carrera. Rodrigo sigue los pasos de su padre, Freddy René Sansores Carrillo, árbitro yucateco que en 1997 debutó en Primera División. Mi primer paso y primera meta es poder ascender a la siguiente categoría, que vendría siendo Ascenso MX, y pues obviamente mi meta a largo plazo es llegar a Primera División, llegar a la Liga MX, poder hacer todo lo que hizo mi papá. La verdad es mi inspiración al tope. Ojalá y Dios lo quiera poder portar un gafete FIFA para poder ir a un torneo internacional. Los arduos entrenamientos y constantes capacitaciones rinden frutos para el joven yucateco, a quien recientemente la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol concedió el ascenso a la Liga Expansión MX. Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.